quiero pedirles a todos si están viendo la pantalla. Sí, doctor, vemos. Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente, excelente. Somos 57 alumnos que han ingresado a las 8. Muy bien. Entonces voy a comenzar a impartir la clase. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, positivo. Sí. Excelente. Entonces, Emerson, Silva, Jean, Silva, María, Stephanie, Emilio, Marcelo, Jordan, Mariel, Alejandro, Sí, Marcelo. doctor. Marcelo Alves estaba desde temprano. Oiga, qué bien, qué. Yo estaba. Sí, sí. Muy bien, Marcelito. Voy a pasar a ese lado. Yo también estaba desde temprano. Sí, sí. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, Miracela dos Santos. Estaba así, yo sé quiénes estaban, tengo mi grabadora Super Sport. Bueno, les había hablado y estábamos hablando sobre las complicaciones. Aquí voy a pasar esta diapositiva. Vamos aquí. Oxigenación. En lo que nosotros respecta, todo paciente requiere de el aporte de oxígeno necesario. Entonces, en la vigilancia del aparato respiratorio, tenemos que ver y ser conscientes de que ese paciente tiene que tener una frecuencia respiratoria, una profundidad respiratoria y que siempre tenemos que estar auscultando los pulmones para ver la inspiración y la expiración para que nosotros tengamos la certeza de que verdaderamente ese paciente está respirando. Los controles respiratorios son los que nos van a ayudar a evaluar la vía aérea, las vías aéreas. Tenemos que cuidarnos mucho, principalmente de las secreciones. De estas secreciones que son un fluido muy denso, no es como la saliva, sino que es como un gel, voy a decirle. Es un fluido espeso, denso, que puede llegar a tapar la vía aérea superior. Entonces, esto llega hacia los bronquios y los cuales pueden ser obstruidos. No nos olvidemos que ese paciente en el posoperatorio siempre va a salir bajo el efecto de los medicamentos sedativos. Entonces, muchas veces ese paciente no tiene la capacidad de poder respirar. Entonces, yo tengo que controlar el postoperatorio. Tengo que cuidarme de esta broncoaspiración del contenido gástrico, porque es importante que nosotros tengamos conciencia de que si hemos hecho una cirugía abdominal, el paciente por los mismos anestésicos que son tóxicos, puede llegar a vomitar. Otra cosa muy importante es la depresión medicamentosa, porque al haber una depresión del sistema nervioso central, ese paciente generalmente va a querer solo dormirse, dormirse y dormirse por los efectos de los anestésicos. Entonces, es fácil que ese paciente se broncoaspire y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, que no entre en la broncoaspiración. Signos de descompensación respiratoria, ¿qué es lo que tengo que buscar en ese paciente después de que ya yo lo he operado? Uno,
que esté respirando muy rápido, la taquipnea, que esté saturando muy bajo la oxigenación. Como ustedes han visto en esta pandemia, gracias a Dios, van a saber lo que es saturación de oxígeno y quién no está familiarizado con lo que es la monitorización de un paciente en la oxigenación. Ustedes ya se asustan cuando dicen, ese paciente está saturando 70. Para ustedes ya les llama la atención, se les paran los pelos así y ya dicen, bueno, ese paciente, el pronóstico es malo. Entonces, un paciente tiene que saturar normalmente arriba de 90. Por decirles a ustedes, para nuestra costa, que nosotros vivimos a 50 metros sobre el nivel del mar, a 260, todo el estado del Acre también tiene esa altura, tenemos que saturar 100%, 99%, pero con 92, 94 ya nos ayuda mucho. Pero ustedes saben que es muy importante controlar la hipoxemia en estos pacientes. Saturación de oxígeno menor a 90% ya nos llama la atención. La disminución de la proporción de oxígeno arterial ya nos está llamando la atención. Y el oxígeno inspirado. No nos olvidemos que el paciente muchas veces está somnoliento y no puede realizar el compliance pulmonar, expandir el compliance que normalmente tenemos nosotros en este sentido. Dentro de las alteraciones respiratorias, monitorización, la hipoventilación. Lo que les decía, por una depresión de nuestro sistema nervioso central o periférico. Alteraciones del intercambio, ustedes saben que hay enfermedades pulmonares que producen atelectasias. Atelectasias son partes del pulmón que no tienen la cantidad de alveolos necesarios y que son colapsados o que se reventaron los alveolos, o que ya no sirven. Neumo o hemotórax son trastornos patológicos en los cuales el pulmón está dañado. El edema pulmonar, ustedes saben que cuando se inflama una parte de nuestro organismo, y aquí hablando de los pulmones, ellos pueden provocarnos un edema pulmonar y este nos dificulta la respiración. La embolia pulmonar, eso generalmente ocurre en aquellos pacientes obesos, donde un tapón de grasa puede llegar a obstruir las arterias pulmonares y ocasionarnos este trastorno. Y la broncoaspiración que hablamos, que mucha gente tenemos que sacarle la prótesis. Siempre un paciente que va a ingresar a quirófano tiene que retirarse por norma la prótesis dental. Aumento en el consumo de oxígeno. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver que puede ocasionar un temblor muscular. Fiebre puede ocasionar también todo esto. Y la obstrucción de las vías aéreas. Un 70%, un 60% de los casos, generalmente la obstrucción de las vías aéreas, porque la lengua se va hacia atrás y se puede asfixiar el paciente. Con la simple maniobra de levantarle el mentón hacia arriba, podemos resolver eso. El laringoespasmo o broncoespasmo, cuando nosotros queremos intubar a un paciente
podemos realizar una maniobra brusca y esa laringe puede cerrarse que no le va a entrar ni una aguja a martillazo. El edema laringio es secundario a cualquier tipo de trauma o medicamento que haya ingerido y que haya hecho una reacción, un shock tipo anafiláctico puede ocasionarnos este edema laringio. Y la compresión externa sobre la tráquea, cuando alguien, principalmente cuando es ayudante y está ayudando a operar, puede él apoyarse en el pescuezo del paciente o en la región cervical anterior, poner su brazo y está operando abdomen, pero el brazo está en el cuello, puede ocasionarnos bastantes trastornos que nos van a perjudicar. La monitorización respiratoria generalmente se hace mediante la clínica, que nosotros vamos a ver la capacidad del paciente, evaluarlo semiológicamente, cómo está respirando ese paciente, mediante los monitores y mediante los análisis químicos que normalmente nosotros tenemos como parámetro en la terapia intensiva y en todos los centros, que se llama la gasometría. Monitores. Muchas gracias. Los monitores. Lo más básico, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno y la presión arterial no invasiva mediante el manguito del brazo. Las presiones invasivas de la presión auricular izquierda, la presión venosa central, la presión arterial pulmonar, la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco. Vamos a valorarlos mediante la presión venosa central, todas aquellas que generalmente lo hacemos siempre en terapia intensiva y en cirugías cardiovasculares en las cuales necesitamos un equipo de circulación extracorpórea, que aquí en Pando no lo vamos a ver nunca. No, nunca no, nunca digas nunca. Puede que ahí tengamos cardiólogos especialistas en operar de corazón, válvulas y demás cosas. Temperatura, un buen signo. Signo. Quiero preguntar aquí ahorita, estaba viéndolo a Kevin. Kevin Gabriel, ¿podés decirme qué es un síntoma y qué es un signo? Kevin. Castedo, ¿puede decirme qué es un signo y qué es un síntoma? Doctor, ¿puedo decir? No, Patricia, no, porque yo quiero que me diga Castedo o Kevin. Yo tampoco le puedo responder, doctor. Tampoco, Miyashiro. Quiero de esos dos lindos peladotes una respuesta así, de que le salga del corazón, porque esto es cultura. Esa pregunta ustedes la saben desde primer año. Por eso es que quiero Castedo, Mauro, o José, perdón, José.
Hasta Anderson quiere responder y Claudia también quiere responder. No lo puedo creer, pero Castedo, yo quiero la respuesta de Castedo. No quieren. Diana, entonces, voy a pedirle a Diana. Hola, doctor, ¿qué pasó? Quería preguntarle qué es un síntoma y qué es un signo. Espera un ratito. ¿Quiere la diferencia entre un síntoma y un signo? ¿Sí? Ya. El signo son las manifestaciones, ¿cierto? Clínicamente lo que se observa, y los síntomas son los elementos subjetivos, o sea, lo que el paciente, lo que diferencia, ¿no? Entre los signos y los síntomas. ¿Está bien, Miyashiro? ¿Está bien, Miyashiro, eso? Más o menos, doctor. Defina entonces ¿Signo o síntoma? los dos. Bueno, el signo es una manifestación objetiva. ¿Por qué? Porque se reconoce al examinar al enfermo. El síntoma, sin embargo, son trastornos subjetivos, como un dolor, una molestia, que solamente el paciente él lo percibe o lo experimenta. Y el médico no. Ese es el síntoma. Entonces, el médico solo va a poder saberlo o reconocerlo mediante el interrogatorio. Muchas gracias, Miyashiro. Muy agradecido por semejante exposición de simplemente unos signos. Entonces, la temperatura sería, José, Mauro, Castedo, ¿un signo o un síntoma? No quiere responderme. O instaló su presentación nomás. Mira, Celia dice es un signo. Perfecto. Mira, Celia, está muy bien. Entonces la temperatura, nosotros tenemos dentro de la vigilancia los signos y síntomas que son muy importantes para poder tener en estos pacientes. Entonces los monitores nos van a ayudar mucho en ese sentido. Tengo aquí otra forma de monitorización, los análisis bioquímicos. Los bioquímicos son los que nos van a hacer los exámenes. Quiero el control del hematocrito, el control de la hemoglobina, el control del azúcar, los electrolitos que son muy importantes para ver, porque un déficit o una baja del sodio me puede provocar hasta convulsiones, y la gasometría en sangre. Ustedes saben que es importante los factores de la coagulación y las enzimas hepáticas para monitorizar a un paciente. Controles de temperatura y la aparición de fiebre. Esto es en el posoperatorio y es muy importante para todos. La definición de fiebre posoperatoria es motivo de controversia. Generalmente el paciente va a estar con una temperatura de 38 grados durante 2 días consecutivos muchas veces,
si es que no le ha sacado la enfermedad en sí. Es decir, si no ha resuelto quirúrgicamente un procedimiento de una infección peritoneal, todo eso, puede el paciente tener muchas más crisis de hipertensión, perdón, de temperatura alta, hipertermia. En solo el 50% o menos de los casos, la fiebre postoperatoria generalmente la causa es infecciosa. Hay también una fiebre de origen central, cuando nosotros tenemos pacientes que han sufrido un traumatismo raquimedular o cervical, los que se caen en moto y pudieron haberse fracturado la primera, segunda, tercera vértebra cervical, los que han sufrido de una descerebración, voy a decirle, o un trauma raquimedular donde hubo sección, muchas veces les viene una fiebre que ustedes no pueden controlar con ningún tipo de medicamentos, dipirona, ningún tipo de medicamento que pueda bajar la temperatura. Generalmente esa fiebre de origen central va acompañada siempre con el deceso del paciente. Entonces, es importante que ustedes sepan que todas las fiebres generalmente que ocurren en el postoperatorio son de origen infeccioso. En el 75% de los casos de fiebre postoperatoria por infección, el diagnóstico puede realizarse por la historia clínica, por la exploración física en un solo examen confirmatorio o laboratorio o imágenes. Entonces, fiebre, tenemos sustancias termógenas, dice, como son del suero, la reabsorción proteica, muchas veces acúmulos de sangre en los lugares de la cirugía, infecciones generalizadas, infecciones de herida, abscesos, sepsis son causas de fiebre. Las complicaciones hemodinámicas generalmente que nos van en el postoperatorio y que tenemos que resolverlo rápido son pues la hipoxemia, la hipercapnia, que es el acúmulo de dióxido de carbono en nuestra sangre, el dolor que generalmente no cede. Si has sometido a un paciente a una cirugía, se supone que el dolor tiene que ser mínimo. Si él antes entró dolorido, hiciste la cirugía y tiene que calmar el dolor. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo una cirugía en la cual has arreglado el problema. La hipotermia también es otra de las complicaciones cuando vos veas que un paciente está quedando frío, cianótico. La hipotermia es un signo que te va a decir, donde va a ir acompañado tal vez de oliguria, poca orina, que el paciente puede ser que esté perdiendo sangre internamente y que tengamos un shock hipovolémico. Entonces es importante relacionar la hipotermia con la retención de orina y alteraciones en el volumen arterial circulante efectivo que van a hacer que una persona pues tenga o cuente menos cantidad de sangre en su organismo. Entonces tiene que haber una energía, que es la estimulación simpática, para que podamos corregir cardiológicamente este tipo de alteraciones. No se olviden que el hecho de que mi corazoncito tenga una taquicardia me está avisando, ojo, me está avisando que tengo alguna falla en alguna parte de mi cuerpo. Y la gravedad de las alteraciones dependerá de la situación del paciente.
si ese paciente es una persona joven que no tiene anemia, pues la recuperación será rápida. No es lo mismo que uno de la tercera edad que nosotros estemos haciendo que su organismo tarda en reaccionar. Dentro de las complicaciones hemodinámicas tenemos la hipertensión, la hipotensión, las arritmias, el infarto agudo de miocardio, el paro cardiorrespiratorio y la embolia pulmonar. En la hipertensión, por ejemplo, cuando la circulación está aumentadísima, se produce la hipoxemia. No se olviden que no tiene la capacidad de que ese eritrocito vaya y deje el oxígeno que necesitaba el cuerpo o una célula, sino que la circulación es muy rápida y no llega a hacer el efecto ese eritrocito a una velocidad normal. La hipercapnia es el acúmulo de dióxido de carbono en la sangre. Lo mismo que hace rato, el dolor, la hipotermia, la retención urinaria y la hiporvolemia. Hipotensión, generalmente por hipovolemia, déficit del volumen arterial circulante y la hemorragia que ocasiona eso, la insuficiencia cardíaca. Ese corazón no puede bombear la cantidad de sangre que necesita nuestro cuerpo para llegar hasta la punta de los dedos. El taponamiento pericárdico, que es como si el pericardio envolviera al corazón y no lo dejara que él se expanda. Sepsis, una infección muy fuerte, puede originarnos una hipotensión por la liberación de las bacterias de un óxido nitroso que lleva a una hipotensión y no podemos sacar o aumentarle la presión del paciente, que él va a ir al descenso y va a tener un paro cardiorrespiratorio. La insuficiencia suprarrenal también es importante porque a nivel de las glándulas suprarrenales, Ronaldo, ¿qué hormonas producen las glándulas suprarrenales? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, doutor. ¿Tú eres Orlando? Não, sou Lukaku. Lukaku, nem eu não te perguntei não, menino. Foi mal, doutor. Tá certo, tem menos um ponto. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que aquí hay arritmia como complicaciones hemodinámicas, que el corazón comience a luchar, a defenderse, a pelear. Cuando existe una baja o un descenso de sangre, el corazón pues se acelera. Tiene que tratar de compensar el volumen arterial circulante efectivo en todo nuestro cuerpo. Entonces, alteraciones hidroelectrolíticas, la hipoxemia, la falta de oxígeno, la hipercapnia, que es el aumento del CO2, y la intoxicación digitálica. ¿Quién sabe qué es la intoxicación digitálica? Emerson. Emerson, ¿sabe algo sobre la intoxicación digitálica? ¿Ha escuchado alguna vez?
Max. Ahí. Voy a preguntar a quien sepa responder. ¿Alguien sabe qué es la intoxicación digital? Ahí. Hola, doctor. Sara. Buenas noches. Buenas noches, Sara. Entonces, la intoxicación digitálica generalmente es debido a una alta dosagem de medicamentos digitálicos, como a digoxina. Parabéns, no quiero más que me digan nada. Obrigado, Sara Lima. Para mí es importante eso, que ustedes sepan qué es lo que estamos hablando. Aquella gente que se queda callada, no me dice, por lo menos yo, no me acuerdo y yo voy a aceptar, pero que se quede callada es como si no estuviera pasando clases conmigo. Muchas gracias, Sara. Entonces, este tipo de intoxicación digitálica es generalmente porque el paciente muchas veces sufre del corazón y ustedes saben que la digoxina actúa sobre 4 propiedades del corazón: el batmotropismo, ionotropismo, dromotropismo, y la verdad que es un tónico para el corazón. Pero mucha gente toma uno, está bien, a veces se llega a tomar 2 al día, que ya es una dosis tóxica, y va abusando del medicamento. Esa es la intoxicación digitálica. Y con 3 también se sienten mucho mejor a veces. Entonces, esta intoxicación digitálica nos va a ocasionar trastornos que pueden ser irreversibles. También quiero informarles sobre la isquemia miocárdica. Ya estamos hablando ahí de un infarto de miocardio. El infarto agudo de miocardio es una complicación hemodinámica que nos va a producir necrosis de diferentes áreas del corazón. Y cuando se muere diferentes áreas del corazón, estoy hablándoles de músculo, este miocardio va a fallar y por ende ese corazón no va a poder bombear la cantidad del gasto cardíaco. ¿Quién sabe qué es el gasto cardíaco? Porque Emerson no responde. ¿Quién sabe qué es el gasto cardíaco? ¿Le puedo responder? Sí. Es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta por minuto. No. Eso, en un minuto. En un minuto. Fue Entonces, en un minuto. exactamente. Entonces, eso es lo que yo quiero, que todos hablen el mismo idioma. Entonces, un paro cardiocirculatorio, pues nos va a llevar a tener que hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar inmediatamente, porque si no, nos despedimos del paciente en el postoperatorio. Y la embolia pulmonar, que generalmente se va a provocar por una hipotensión, por arritmias, por desprendimiento de trombos que van a llevarnos a hacer un taponamiento del pulmón, por trombos grasos, por colesterol, por la misma cirugía coágulo, pueden llegarse a hacer una embolia pulmonar o un tromboembolismo pulmonar. Esto es más grave. Complicaciones del sistema nervioso central en el postoperatorio. Ustedes tienen que estar conscientes que ese paciente no puede tener un retraso en el despertar. El anestesiólogo
voy a decirle, mediante los medicamentos de inducto-conducción, ya lo hace dormir, no siente dolor, lo tiene en total somnolencia, voy a decirles así, bajo los efectos anestésicos. Entonces, un anestesiólogo que utilice sobredosis anestésica va a demorar en recuperar a ese paciente. La hiperventilación muchas veces puede hacer que los anestésicos los veamos como muy volátiles, que se evaporaron rapidito. Entonces es importante que el anestesiólogo controle una ventilación, una saturación de oxígeno que sea acorde a la vasoconstricción cerebral, la hipoglucemia, la falta de azúcar en el cerebro y una crisis addisoniana, como en el síndrome no de Cushing, sino de Addison, que es lo contrario. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Cushing dentro del grupo? Síndrome de Cushing. Emerson García. ¿Sabe qué es el síndrome de Cushing? Doctor, Diga, Diana. si no estoy equivocada, el síndrome de Cushing es el trastorno hormonal. Sí, Ese ahí, ¿no? El que es causado por exceso de cortisol. muy bien. Muchas gracias. No. Entonces, ¿y el síndrome de Addison? ¿Alguien sabe? Doutor, es una alteración en la glándula suprarrenal. Sí. ¿Qué más, Sara? Só não estou enganada, essa alteração causa umas manchas en la piel. No me recuerdo muito bem, pero só me recuerdo que é uma alteração em las suprarrenales. Ya. ¿Y fisiopatológicamente hay alguna falta de alguna hormona? ¿Se acuerda? Doctor, Doctor, es si no me equivoco, es sería la la hormona hormona cortisol. adrenocortisol. Bien, Alejandro. Alejandro, quiero que sepan que el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison son dos enemigos. Uno, como lo dijo su compañera, es por hiperproducción de cortisol. Ese paciente con síndrome de Cushing tiene relación con el síndrome de Pickwick, obeso, gordo. El síndrome de Cushing iatrogénico por uso de corticoides, ustedes van a ver más adelante, lo ha dicho muy clarito bien su compañera. El síndrome de Addison es por insuficiencia suprarrenal por la falta de ese corticoide a nivel de la glándula. Entonces, la crisis addisoniana es pues lo contrario. Y es importante que ustedes sepan que este tipo de enfermedades nos llevan a tener complicaciones en el sistema nervioso central y en el postoperatorio. No es lo mismo operar un paciente normal que un paciente con un índice de masa corporal que esté en 45, por ejemplo. Entonces, agitación, por ejemplo, agitación es un signo, porque estoy viendo que el paciente está agitado, con falta de aire, tal eso.
pero puede ser por el dolor, mala ventilación porque le falta el aire, puede que no pueda orinar y que haya un globo vesical, puede ser que la enfermera a la salida le haya clampeado la sonda Foley, la hiponatremia, la deprivación, delirio, todo eso son causas de complicaciones en el sistema nervioso central. Lesiones cerebrales orgánicas, aquí ya va encarcelado con un neurólogo, diga, tiene un higroma, tenía un aneurisma, tenía un tumor, tenía... Esas lesiones cerebrales también pueden ocasionarnos trastornos en el postoperatorio que son muy grandes. Alteraciones de la temperatura, generalmente por pérdidas intraquirúrgicas o por alteraciones de la regulación, Pues ahí vamos. que perdió mucha sangre. Patricia, apáguelo su micrófono, Patricia Lima. Perdón, doctor. Gracias. Hipotermia, escalofríos e hipertermia. Son alteraciones de la temperatura que tenemos que estar siempre controlando. Vigilancia en el aparato digestivo en el postoperatorio. Es importante que nosotros vayamos a ver a los pacientes, ese paciente que, digamos, haya vomitado 1 hora después de la cirugía, en unas 2 o 3 oportunidades seguidas, nos llama mucho la atención, porque puede ser que ese paciente, su presión se le haya bajado y que pueda ser los signos y síntomas de una hemorragia interna y que en alguna parte de su organismo esté perdiendo sangre. Entonces, en los vómitos tenemos que investigar las causas, los reflejos, acumulación de sangre en alguna parte, la dilatación o distensión gástrica, la clara, sino que tiene que ser mucho más espeso. La distensión del abdomen total, como es el ileo paralítico, le decimos nosotros, porque cuando un paciente es sometido a una cirugía con anestesia raquídea, fuera de paralizar los pies, el ombligo y hasta el diafragma, también paraliza el peristaltismo intestinal. Acidosis diabética en pacientes diabéticos, tenemos que controlar mucho, tenemos que hacer que el paciente ingrese generalmente con una azúcar acorde a la cirugía. Y la sonda nasogástrica pues será nuestro aliado muchas veces. Si nosotros vemos que un paciente puede presentar vómitos por la cirugía, es mejor prevenir que lamentar. Entonces yo ya voy a ordenar, después de mi acto quirúrgico, póngale una sonda nasogástrica antes de que se vaya al piso, porque no quiero que allá en el piso esté vomitando. Entonces una sonda nasogástrica me va a ayudar a controlar este tipo de problemas. Náuseas y vómitos, otro trastorno postoperatorio. Todo depende del paciente. El paciente ansioso en el postoperatorio, el dolor puede llevar a esta intervención quirúrgica mismo, el tipo de anestesia, muchas veces el óxido nitroso que ya no se utiliza más, los anestésicos volátiles que son muy tóxicos muchas veces, pueden provocarnos vómitos. El tratamiento generalmente que van a realizar será pues, si
queremos evitar náuseas, vómitos en el postoperatorio, ustedes ya lo han visto, es una sonda nasogástrica. Pero si el paciente salió sin una sonda, nosotros tendremos que utilizar la metoclopramida, que en el Brasil se llama Placil, una dexametasona, que es un antiinflamatorio, el ondansetron, que es un antiemético, antivomitivo de origen central, el droperidol, también buenísimo, y un antiácido para evitar la gastritis. Dentro de lo que es la vigilancia del pulmón, tenemos que evitar el tromboembolismo pulmonar y los abscesos. Las complicaciones generalmente en el pulmón, en el tromboembolismo, las flebitis, las venas. Cuando vamos a realizar cirugías, la flebitis puede ser profunda, superficial. Muchas veces antes de operar, nosotros necesitamos dar vendajes muchas veces de los abscesos en diversas localizaciones, sufrénico en el fondo de Douglas, en la región glútea, son causas de que nosotros tengamos trastornos como la trombosis pulmonar, las atelectasias, las bronquitis, las bronconeumonías y el distrés respiratorio del adulto que se está viendo normalmente en esta época de pandemia del coronavirus. Es una causa muy grande de tener complicaciones. Doctor, una preguntita. Diga. ¿La media compresiva evita trombos o para qué es en las cirugías? Sí, efectivamente, María Carla. Esto evita que haya formación de trombos, coágulos a cualquier nivel. Principalmente en los pacientes que tienen muchas varices. La SET y el hipo o singulto, que muchos conocen, enfermedades que intervienen, se tratarán sus causas. La SET puede tener un origen de hemorragia, deshidratación, vómitos, diarrea. Puede ser hiperosmolar, hipoosmolar. Todos tenemos que controlar esto en la gasometría para poder monitorizar y reponer lo que está perdiendo el paciente. Causas de hipo, peritonitis, ilio, uremia, irritación del nervio frénico del diafragma. Entonces, cualquier irritación que produzca el diafragma nos va a provocar hipo. La distensión gástrica, la hinchazón del estómago nos va a ocasionar hipo. Tratamiento de estas manifestaciones y de las intercurrencias que representan. Ustedes saben que dentro de la terapéutica tenemos un arsenal de medicamentos anticolinérgicos que nos van a ayudar a mejorar el peristaltismo del intestino, antivomitivos como lo han visto el droperidol, la metoclopramida, son importantes. El tratamiento generalmente etiológico de una colección a nivel peritoneal y la anestesia muchas veces del nervio frénico, dicen, puede llevarnos a parar los hipos o singultos. La distensión abdominal. Generalmente cuando salen los pacientes de quirófano salen sin sonda y generalmente van a hincharse lo que es el estómago. El hilio fisiológico puede durar de 3 a 4 días hasta recuperarse, dice. Pero lo más importante es que usted opere un paciente
y que al día siguiente esté funcionando. Es característica dentro de la institución o manejo de protocolos que generalmente queremos que aumente el peristaltismo y les podemos ayudar con unos laxantes para que puedan realizar este tipo de compensación a ese híleo fisiológico por la anestesia. Híleos patológicos, ustedes ya saben, cuando hay una demasiada manipulación del intestino, puede paralizarse el intestino. Las peritonitis y las alteraciones del potasio bajo una hipocalemia o hipopotasemia puede provocarnos una parálisis del intestino. Obstrucción, ruidos hidroaéreos positivos, puede ser debido a bridas, adherencias, hernias internas que nos ocasionan parálisis. Tratamiento del híleo terapéutico. Sonda de intubación nasogástrica puede resolver el problema del híleo. Enemas hipertónicos. El simple aporte de potasio puede ayudarnos a que ese intestino esté funcionando bien. Enteroquinéticos que ayudan al peristaltismo también, la prostigmina, y el tratamiento etiológico, resolver la causa. Causas de la retención urinaria, por ejemplo, al estar acostado, congestión pelviana, alteraciones de la próstata, estrechez uretral y la hipopotasemia. Son causas de que, por ejemplo, la hipopotasemia, que por el potasio no haya contracción de la vejiga. Entonces, ¿cómo va a orinar? Tal vez se produzca un globo vesical gigante, pero no va a poder orinar. Tratamiento, levantar al paciente precozmente. Señor, tiene que caminar, porque muchas veces se quedan echados mucho tiempo, entonces no les da ganas ni de orinar, o si tuvieron, se la aguantaron, y cuando vos incentivás al paciente, señor, tiene que salir de la cama, tiene que caminar, tiene que andar, ese paciente orinará más rápido que aquellos otros. Muchas veces les dan pinicos, bacines, patos, para que pueda orinar en la cama y no consiguen orinar. Pero se pararon y van al baño, orinan tranquilamente. Utilización de las sondas vesicales, lo llamamos al doctor Oña que venga a ponernos una y listo. Y uso de parasimpático mimético pueden ayudarnos a acelerar la orina. Otras causas de reducción del flujo urinario, ustedes pueden ver, hay una reducción brusca y transitoria del filtrado glomerular cuando hay alteraciones del volumen arterial circulante efectivo, que nos puede llevar a causas prerrenales, una insuficiencia renal, causas renales y las posrenales. Todas son causas que pueden llevarnos a tener trastornos hemodinámicos. Siempre diagnosticar la oliguria, porque es importante para nosotros la cantidad de orina del paciente en el postoperatorio, porque si está orinando poco, ya nos llama la atención y que puede decirnos que está sangrando en alguna parte. Y parámetros laboratoriales, un aumento de la creatinina, un aumento del potasio en la sangre, y son factores que nos van a alterar para que nosotros podamos reponer o ver cuál otra causa puede ser que me esté perjudicando en la recuperación postoperatoria. Mejorar el flujo renal, los diuréticos osmóticos, reducir, administrar sustancias de eliminación renal. Una diálisis ya es mucho, ya llegar a ese
a esos pasos, pero sí, puede ocurrir. Alimentación es importante. Después de haber realizado una cirugía, generalmente a las 6 horas ya podés darle una hidratación. La alimentación puede ser vía parenteral y enteral por gastrostomía o yeyunostomía cuando tengo un defecto de un cáncer de garganta. Y la alimentación tiene que ser generalmente progresiva. Comenzamos con líquidos. No se olviden que el intestino está paralizado y que no podemos darle todavía una alimentación espesa. ¿Cuándo levantar al operado? Generalmente un operado tiene que estar por lo menos unas 6 u 8 horas antes de caminar, y si se ha hecho una anestesia raquídea, tiene que esperar ese periodo para poderse levantar. Si fuera una anestesia general, ustedes precozmente pueden levantar a ese paciente. Varices, cirugía pelviana, retención urinaria son las complicaciones que podemos tener. Diferido cuando demoramos un poco en caso de las evisceraciones, cuando los operamos de hernia, le decimos, señor, todo el día se va a quedar echado, aunque sea. ¿Ok? Cuidado de las heridas y complicaciones posibles. Esto es importante dentro de lo que es el ámbito quirúrgico. Todas las heridas tenemos que tener control del drenaje, de la herida en sí mismo suturada. Tenemos que evitar estas complicaciones como son el hematoma, supuración de pus, necrosis, celulitis, la necrosis porque muchas veces abusan del electrobisturí o los capitonajes de los nudos muy avanzados. La infección por anaerobio puede ocasionarme también esto. Cuidado de las heridas, la clasificación de las heridas quirúrgicas es importante. La zona quirúrgica tiene que ser muy importante para determinar las heridas. Hay una clasificación de las heridas quirúrgicas, aquí simplemente las voy a mencionar. La limpia, porque es pregunta de examen. La limpia, la 2 es la limpia contaminada, la contaminada y la infectada. 4 tipos de heridas que quiero que ustedes me hagan un trabajo y que es muy importante que ustedes lo vean eso. Evisceración, fístulas son complicaciones. Otros ítems a cuidar en el postoperatorio. Cuidados de ostomías que son más avanzados. Cuidados de catéteres venosos centrales. Cuidados de la sonda. El manejo hemoterápico en el perioperatorio. Cuándo y cómo debo transfundir sangre es importante. Alta, los criterios de la alta médica para que ese paciente pueda irse ya a su casa. Mi batería de esta se me está acabando. Se me está acabando mi batería. Voy a... no, tiene que entrar aquí para acá. Ya. La alta, respiración, intercambio gaseoso, cardiocirculatorio, buen nivel de conciencia, reflejo, que esté simpático y sonriendo. Los pacientes tienen que irse a la casa sabiendo y tomando en cuenta todos estos criterios. Ausencia de complicaciones quirúrgicas es lo más importante. Ustedes conocen la escala de Glasgow.
El nivel de conciencia tiene que irse 15 sobre 15 dentro de lo que es la clasificación. La escala de evolución de Alderete también es importante. Apache 2 Score son criterios de recepción de los pacientes quirúrgicos. Fin de la presentación. Yo quiero agradecerles. Quiero volver a ver el próximo jueves. Pero quiero que todos me hagan la clasificación de las heridas quirúrgicas y yo les doy el plazo para que me lo entreguen el día martes. ¿Alguna pregunta dentro del grupo? Doutor, perdão, é a classificação das heridas cirúrgicas? Sí. Así Ok. tal como lo dijiste, Miracelia. Quiero que me hagan escrito y que me lo manden escaneado a Classroom, por favor, ¿ya? Escrito. Está bien, doctor. Muchas gracias, gente linda. Cuídense, abríguense. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias por todo. Buenas noches.